Hola a todos, mi nombre es María Belén Tillard, soy médica neuróloga, especialista en enfermedades neuromusculares y en neurofisiología, y soy parte del equipo de neurología y neurocirugía del Sanatorio de los Arcos, del equipo de neurociencias de CEMIC, y soy parte del grupo de enfermedades del sistema nervioso periférico de la Sociedad Neurológica Argentina. Y en estos próximos minutos me gustaría compartir con ustedes información sobre el amplio espectro clínico que caracteriza las enfermedades de la motoneurona, conocer las formas clásicas, su variabilidad fenotípica y la heterogeneidad en su forma de presentación. Por eso, primero que todo, me gustaría que hablemos sobre el concepto de enfermedad de motoneurona, de las motoneuronas en sí, conocer la presentación clásica, la variabilidad fenotípica, los compromisos puros de motoneurona superior y motoneurona inferior y las formas hereditarias. Pero primero que todo, recordemos el concepto de enfermedad de motoneurona. La enfermedad de motoneurona es aquella enfermedad degenerativa, progresiva, que afecta justamente a las neuronas motoras. Las neuronas motoras están ubicadas en la corteza cerebral a nivel del cerebro, lo que denominamos motoneurona superior, y a nivel de los núcleos del tronco cerebral y el asta anterior de la médula espinal, las que denominamos motoneurona inferior. Es importante conocer que existen dos tipos de motoneuronas porque cada una de ellas va a presentarse con diferentes signos y síntomas. Y eso nos va a permitir después categorizar y caracterizar a la presentación clínica de nuestro paciente. En general, la mayoría de las enfermedades de la motoneurona se van a manifestar con debilidad, que es una debilidad progresiva. En general no suele manifestarse de forma brusca ni abrupta, y en la mayoría de las veces, sobre todo al inicio de la enfermedad, no se presentan con dolor. Pero el desafío quizás diagnóstico es el amplio espectro clínico que encontramos dentro de estas enfermedades y la heterogeneidad en su forma de presentación. Entonces recordemos un poquito a qué denominamos signos o síntomas compatibles con motoneurona superior y cuáles aquellos que corresponden a la motoneurona inferior. Las personas que presentan compromiso de motoneurona superior suelen presentar afecto pseudovulvar, hiperreflexia, hipertonía, signo de Hoffman, pérdida del reflejo cutáneo abdominal y respuesta plantar extensora. Mientras que los signos de motoneurona inferior son principalmente la debilidad con atrofia o hipotrofia, la presencia de fasciculaciones y la hiporreflexia. Es muy importante destacar o tener como bandera roja que cuando encontramos un reflejo vivo o una hiperreflexia en un músculo efector que está hipotrófico o atrófico, nos habla de la posibilidad de un compromiso de motoneurona superior, y es bastante característico de este tipo de entidades. Entonces, conozcamos primero o repasemos la forma clásica de la esclerosis lateral amiotrófica, que es, digamos, la forma de la enfermedad de motoneurona más característica. Como hablamos anteriormente, son enfermedades que se van a presentar por debilidad, que es una debilidad progresiva, que no suele ser dolorosa salvo a medida que avanza la enfermedad. Hay afectación tanto de motoneurona superior como de motoneurona inferior. No necesariamente la afectación es concomitante, puede aparecer primero una y después la otra. Y lo que la caracteriza es también la forma segmentaria en la que aparece. Es decir, que a veces puede presentarse afectando solo los miembros superiores, inferiores o los cuatro miembros, y luego asociarse a compromiso vulvar, aunque otras veces puede presentarse de forma vulvar inicialmente. De esa presentación de forma vulvar es lo menos frecuente, ya que solo 20-30% de los pacientes se presentan de esta manera y lo hacen presentando disfagia, disartria y fasciculaciones en la lengua. Otra forma de presentación u otra bandera roja que tenemos que tener en cuenta es en controlar a aquellos pacientes que inician sus síntomas con síntomas cognitivos como demencia frontotemporal.
ya que parece ser que dentro del espectro de esta enfermedad, en un extremo y en el otro podrían estar la esclerosis lateral amiotrófica y la demencia frontotemporal, empezando primero por una y después avanzando hacia la otra o al revés. La edad media de presentación es alrededor de los 55 años, suele ser un poco más frecuente en hombres y tienen una supervivencia de entre 20 a 48 meses. Obviamente que esto es variable según el paciente, pero en promedio son enfermedades de corta duración. Ahora conocimos esta forma clásica, pero tenemos a su vez dentro de esta forma variabilidades fenotípicas, que es importante conocer para poder reconocer en el paciente que si tenemos compromiso de ambas motoneuronas, o primero de una y después de otra, pueden presentarse también de esta manera. Una de ellas es la parálisis vulvar progresiva, en donde tenemos compromiso vulvar principalmente asociado a afecto pseudovulvar y tiene una pseudo predominancia por el sexo femenino. Después tenemos compromisos que tienen puramente inicio respiratorio, afectando el músculo diafragmático principalmente, y luego su diseminación puede ser hacia los miembros. Existe también una manera que se la llama ELA o esclerosis lateral amiotrófica pseudopolineurítica, porque se manifiesta principalmente por debilidad distal. Y en esto me parece importante tener en cuenta que si bien generalmente nosotros categorizamos a la debilidad distal como de origen neuropático, hoy sabemos que existen compromisos de motoneuronas que se presentan con debilidad distal y también compromisos miopáticos que se presentan con debilidad distal. Entonces, hoy ya no es la debilidad proximal propia de las miopatías ni la debilidad distal propia de las neuropatías, sino que hay que investigar en otros síntomas que nos lleven a pensar en uno u otro. Lo mismo pasa con la forma de presentación de motoneurona hemipléjica, donde va a afectar a un miembro superior y a un miembro inferior homolateral, pero recordemos que hablamos de una debilidad de aparición progresiva que nos va a hacer diferenciarlo de un evento vascular. Y después tenemos una forma que suele presentarse principalmente con afectación de motoneurona inferior, pero que después se ha visto en los pacientes en autopsias que también tenían compromiso de motoneurona superior, que son las formas de flail-arm y flail-leg, que son afectaciones proximales y principalmente simétricas, o de solo los miembros superiores, al que se denomina también síndrome del hombre en barril, o de miembros inferiores. En miembros inferiores puede presentarse de forma simétrica o no, y también tener su inicio distal. Y la última forma es la forma del drop head o debilidad de flexos extensores del cuello, que es muy importante hacer, digamos, la diferencia con las enfermedades de placa neuromuscular y miastenia, digamos, principalmente con compromiso vulvar. Ahora, dijimos que existen enfermedades de motoneurones que tienen quizás mayor compromiso, por lo menos a priori, de motoneurona superior o mayor compromiso de motoneurona inferior. Vamos a pasar ahora a describir brevemente las cosas más importantes que nos hagan pensar en estas entidades. La esclerosis lateral primaria se presenta como una afectación pura de motoneurona superior, aunque a veces luego de los 4 o 5 años en promedio de la enfermedad puede aparecer algún signo de motoneurona inferior. Pero en general son enfermedades de progresión lenta que se presentan sobre todo por espasticidad de los 4 miembros de forma simétrica. La espasticidad hace que sea poco frecuente y quizás dificultoso detectar una debilidad, porque los pacientes con esta enfermedad, al tener espasticidad, lo que hacen es quizás trabar sus articulaciones y por lo tanto pueden seguir caminando y haciendo algunas actividades que en otras enfermedades por la debilidad el paciente no lo podría hacer. Presentan hiperreflexia y eventualmente compromiso vulvar como disartria y disfagia, y suelen presentarse con afecto pseudovulvar, que son las crisis de llanto y risa.
Hay una cierta predominancia por el sexo femenino y la edad de inicio es alrededor de los 60 años y tienen una supervivencia mucho más larga que la forma de esclerosis lateral amiotrófica clásica. La atrofia muscular progresiva, en el otro, digamos, en la otra punta del espectro, afecta puramente a la motoneurona inferior, aparece de forma distal y asimétrica y a lo largo del tiempo puede presentar progresión vulvar y en algunos casos síntomas tardíos de motoneurona superior, pero como les dije anteriormente, a veces esto se encuentra en la autopsia y no es evidente clínicamente en el paciente. La atrofia monomiélica es una entidad muy importante de pensarla y saber que existe, porque se presenta principalmente en varones de alrededor de los 20 años que comienzan con debilidad unilateral del miembro superior. Generalmente la atrofia o la hipotrofia va a estar afectando la mano y el antebrazo, como si nos hiciera recordar a una afectación, a un compromiso radicular de los territorios de C7 y C8. Casi nunca tienen compromiso sensitivo, como todas las enfermedades de motoneurona, pero a veces puede haber alguna ligera hipoestesia en el dorso de la mano. En este caso hay una afectación de la motoneurona del asta anterior de la médula por una alteración estructural del canal espinal que provoca ese nivel atrofia medular. Lo que sucede es que ante ciertos movimientos del cuello, sobre todo la flexión, de flexotensión, se cierra el canal medular y la médula entra en contacto con la pared de las vértebras, provocando atrofia, como vemos en las imágenes. Estas tienen progresión muy lenta y en algunos casos pueden también afectar el miembro contralateral. Es importante reconocerlas porque en una resonancia de columna cervical no vamos a ver esta alteración estructural, sino que hay que solicitar al radiólogo que haga las pruebas funcionales con los movimientos de flexión y extensión de la columna cervical. La enfermedad de Kennedy es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X de herencia recesiva, en la cual existe una mutación del tipo de una expansión del gen que codifica para receptores androgénicos, provocando una debilidad progresiva de la motoneurona inferior que produce compromiso principalmente proximal y a la larga también compromiso vulvar. Y son muy características las fasciculaciones periorales y la debilidad o atrofia de la lengua, generando la lengua en forma de omega. Afecta a los hombres, suele aparecer alrededor de los 40 años y es muy frecuente que se asocien a calambres y a temblor. Si nosotros sospechamos esta enfermedad, tenemos que preguntar sobre alteraciones en la fertilidad, la presencia de diabetes y de ginecomastia, y en estos pacientes puede haber hipercitemia, obviamente en valores, no más de 1,5 a 2 veces el valor normal, y puede existir algún compromiso sensitivo. Pero es importante conocerlas porque podemos, digamos, ofrecer algún tratamiento. En cuanto a la atrofia muscular espinal, como neurólogos de adultos, por lo menos hasta que sigan avanzando los tratamientos que hoy se están utilizando en pediatría, los pacientes que vamos a ver son aquellos que presentan la atrofia muscular espinal que conocemos como de tipo 4, que se presenta con debilidad proximal, progresión muy lenta y aparece en adultos de entre 30 y 40 años, que también tiene herencia autosómica recesiva y la mutación se produce en el cromosoma 5, en el brazo corto, en el gen que codifica para SM1. En general, la afectación es principalmente en miembros inferiores y a la larga puede haber algún compromiso vulvar. Existen también lo que denominamos neuropatías motoras hereditarias, que su nombre un poco confunde, pero se las denomina como neuropatías porque presentan debilidad lenta, progresiva y distal, como si estuvieran siguiendo un patrón longitud dependiente que es bastante característico de las neuropatías de fibras gruesas.
También se les denomina atrofia muscular espinal no 5Q, es decir, que su herencia está ligada al X o autosómica recesiva, pero no existe, digamos, compromiso del cromosoma 5. Suelen afectar a adultos antes de la tercera década de la vida y, como habíamos dicho antes, hay que hacer el diagnóstico diferencial con las neuropatías hereditarias como Charcot-Marie-Tooth y las miopatías distales que afectan los compartimientos anterior o posterior de la pierna. Y finalmente me gustaría que tengamos en cuenta que hoy se conocen más de 30 genes relacionados con la enfermedad de la motoneurona, que cada uno de ellos afecta la codificación de distintas proteínas y que hoy están siendo el foco de investigación para futuros tratamientos y que es importante que esto se desarrolle para poder darle al paciente el consejo genético correspondiente. Bueno, espero haber sido clara y que la información les haya servido. Muchas gracias a todos y por cualquier duda les dejo mi correo electrónico. Muchas gracias.